Mateo 4:17, la palabra del Señor nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Con este pensamiento quiero invitarles a que vayamos de rodillas en oración para buscar al Señor con reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, de la tarde, noche ya para algunos, te buscamos con humildad y devoción, con gratitud por haber concluido un día más aquí en la tierra. Al mismo tiempo meditamos en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, y al abrir tu santo libro entendemos que estamos viviendo las últimas páginas de la historia de este mundo, los últimos minutos que le quedan al planeta. Pronto todo terminará y el pecado dejará de ser. Así que gracias por esta oportunidad que nos das, amado Padre, de poder compartir tu palabra y de poder estudiarla y comentarla con todos mis hermanos que están en esta plataforma y los presentes, para que juntos podamos comprender la acción que necesitamos como iglesia, como cristianos, como miembros de la iglesia de la verdad presente, la armonía y la unidad que se necesita, y el entusiasmo y el fervor misionero, y al mismo tiempo de poder estar más tiempo contigo en oración. Bien sabemos la situación que impera en el planeta en este momento, y hoy más que nunca necesitamos poder despertar y obrar para otros que aún no te conocen, porque urge este mensaje. Queremos pedir tu bendición para todos y cada una de las familias representadas aquí, tus hijos que están en diferentes partes del mundo, en distintos países. Los ponemos en tus manos a todos y pedimos, Señor, tu presencia y tu bendición al estudiar esta noche tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. Estaremos estas noches con ustedes, por lo menos hoy y mañana, mientras todavía no viajamos, pero saludamos a todos en diferentes partes de la República que se están conectando: México, Morelos, Chimalhuacán, Estado de México, así como también nuestro hermano Rafael allá en David, Panamá, y otros hermanos que están ya conectados en Tabasco. También están nuestros hermanos allí. Y bien, cuán importante es el comprender la palabra de Dios en el contexto del tiempo del Señor Jesucristo, cuando se predicó esta verdad que en su tiempo también fue una verdad presente. Podemos compartir, les invitamos a compartir este enlace para que muchos puedan beneficiarse acerca de este estudio y también puedan comentar, si así lo desean, en el chat, y poder crecer en este conocimiento. Bien, la palabra del Señor nos dice allá en nuestra lectura bíblica, en el 4:17 de Mateo: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Tengo una pregunta especial aquí. ¿Cuándo el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado? ¿En qué contexto estaba el Señor mencionando eso? ¿Por qué dijo el Señor Jesús que el reino de los cielos se había acercado? ¿Por qué razón? ¿En qué momento de esta historia bíblica? Estamos hablando acerca precisamente del año 27 del Señor Jesucristo, y sucedió algo muy interesante. En ese año 27, ustedes recuerdan bien, se ungió al Santo de los Santos,
el Señor Jesús es bautizado y estaba a punto de iniciar su ministerio. Pero antes de que eso sucediera, precisamente porque vino a Galilea y se paró ante la congregación, antes de eso, la Biblia menciona que después de su bautismo, después de la unción del Espíritu Santo, que en su bautismo, inmediatamente el enemigo vino para tentarlo en el desierto. El Señor Jesús ayuna por 40 días y 40 noches y es tentado por diversas pruebas y fieras que están en el desierto. Algo muy importante que destacar en el contexto de lo que él está diciendo, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque el ministerio de Cristo parte en el año 27 con su bautismo y está hablando acerca de las 69 semanas, de las 70 semanas que están profetizadas para su pueblo, hablando acerca de la cercanía del fin de Israel, del tiempo de los judíos, porque 3 años y medio él iba a exhortar, iba a amonestar, iba a llamar, iba a redimir, iba a conciliar, y después de que fuera Cristo crucificado, precisamente, fuera Cristo crucificado, 3 años y medio después, con el apedreamiento de Esteban, acabaría el tiempo de Israel. Entonces aquí cabe señalar algo muy importante, lo predicamos el sábado pasado, esta última semana que fueron 7 días, 7 años de las 70 semanas, la última semana fue una semana rápida, fue dramática, fue muy desafiante, muy preocupante, porque se estaba cerrando precisamente un ciclo. De la misma manera tenemos que entender nuestro tiempo, hermanos. Hoy esta verdad presente, como brilló en los tiempos de Cristo, está nuevamente volviendo a brillar, y quiero decirles cuál es el contexto, el antecedente de lo que Jesús predicó. Dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, verso número 2, que es un texto que tenemos en pantalla: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista. ¿Y quién dijo lo anterior en el Mateo 4:17? El Señor Jesús. El Señor Jesús les hablaba del reino que ya había llegado por su presencia, que era el reino de la gracia, y también él mismo representa el reino de la gloria, y que estaban los últimos periodos, los últimos años de gracia habían llegado ya. Pero antes de él se para un hombre vestido con cuero de camello, que comía miel silvestre y una fruta que se llama langostas, algarrobo, era una fruta. De eso se mantenía, predicaba en las peñas, predicaba en el desierto, y su predicación era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cualquiera de estos dos personajes nos hablan acerca de los desafíos fuertes que habían en su tiempo y que tenían una urgencia, había una urgencia en la predicación. Había que mencionar y despertar a una nación y al mundo de que el tiempo estaba llegando a su final. Y los judíos, algunos, muy pocos lo entendieron, porque la mayoría lo rechazó. Ahora, el personaje importante que precede al Señor Jesucristo, el precursor de Cristo se le llama, un personaje que fue más que un profeta, llamado Juan el Bautista, fue llamado por el Señor y predicó. Era 6 meses mayor que el Señor Jesús y era pariente del Señor Jesús, el hijo de Isabel Elizabeth y Zacarías. Él estaba lleno del Espíritu Santo, preparando el camino del Señor, preparando el momento cuando viniera ese personaje donde todo el mundo, no solamente una nación, iba a tomar decisiones
para la eternidad. Cuán importante es ese momento. Y hablando de este personaje, si ustedes lo recuerdan bien, Juan el Bautista se le reconoce como el Elías que tendría que venir y hacer el trabajo de denunciar las obras de las tinieblas, porque llamó al pecado por su nombre y habló fuerte, no tuvo temor, no tuvo miedo, no tuvo pena, no tuvo ningún impedimento, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Este es el segundo Elías del cual se hablan, que son tres, pero este es el segundo Elías que marca un paradigma en la historia de Israel después de 420 años, cuando no hubo profecía, no hubo luz profética desde Malaquías hasta Juan el Bautista, alrededor de 420 años, la primera edad oscura encontrada en la Biblia. Encontramos que en medio de las tinieblas, en medio de la confusión, la corrupción, la idolatría dentro del pueblo de Dios, dentro de Israel en ese tiempo, Dios le da una oportunidad. Se levanta un hombre lleno del Espíritu Santo, el segundo Elías, para denunciar las obras de las tinieblas y para preparar el camino del Mesías, del Salvador del mundo, que venía a concretar la salvación y la redención de los seres humanos y de esta nación. Triste fue el final de este personaje. No sé a cuántos les gustaría poder vivir ese ejemplo, ser parte de este personaje que murió en la soledad y degollado, le cortaron la cabeza. El mensaje de Elías y el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje del Elías tercero, que es el que va a representar el pueblo de Dios, el pueblo remanente, no será fácil, no será un tema y un sermón dulce, no será un mensaje apapachador, que abraza, que enternece. Algunos critican a los predicadores de hoy que hablamos acerca de la verdad y estamos advirtiendo las cosas que vienen y el control de las tinieblas que está llegando al planeta ya, y nos acusan de que no predicamos del amor, nos acusan de que somos alarmistas, nos acusan de que nosotros estamos apresurando la persecución. No importa, amigos y hermanos, pastores, de lo que nos acusen, pero nosotros somos los candidatos a ser el tercer Elías cuando el derramamiento del Espíritu Santo venga, y entonces, según el capítulo 18, la tierra sea llena de la gloria de Dios. Juan el Bautista figura como uno de los personajes prominentes, precursores del Señor Jesucristo, que la corona que tuvo aquí en la tierra no tuvo cabeza, no tuvo aplausos, no fue condecorado con medallas, no fue buscado como el mejor pastor o el mejor predicador, sino que fue perseguido y visto por algunos de sus discípulos. Recogieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. En ese tiempo encontramos y recordamos en la Biblia que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que se retiraran un poco porque le dolió el corazón la muerte, aunque ya sabía cuál era el fin que tendría Juan el Bautista. Le dolió en su corazón porque él dijo que no hay hombre nacido de mujer como él, y sería llamado grande y sería el más pequeño en el reino de los cielos, y además fue más que un profeta. Fue el siervo de Dios, el que prepara el camino del Señor. Amigos y hermanos, como introducción decimos, ante lo que hemos de estudiar, no tan largo, breve, que el Señor nos ha llamado para esta hora. No esperemos que nos aplaudan, no esperemos condecoraciones, no esperemos galardones, no esperemos aplausos. Si es posible, esperemos la guillotina, los martirios, el desprestigio, el destierro, las calumnias y tantas cosas, porque predicar la verdad en este tiempo, en este pleno 2025, traerá muchos desafíos y mucha persecución. Estamos viviendo los últimos días de la historia del planeta, y así como fue llamado este personaje tan importante en las Escrituras, Juan el Bautista, figurando el segundo Elías, ustedes y yo, hermanos,
y amigos que nos escuchan, somos llamados para ser el tercer Elías, y entonces tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque alguien tiene que preparar el camino de Cristo en su segunda venida. Gracias. Tiene que preparar el camino del Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces la sierva del Señor habla a los predicadores, a los laicos, a los pastores, y les dice: los siervos de Dios no reciben honores ni reconocimiento del mundo. Esteban fue apedreado. Miren el premio de Esteban por hablar fuerte y decir la verdad. Fue apedreado porque predicaba a Cristo, y Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado y finalmente muerto porque era un fiel mensajero de Dios a los gentiles. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Obreros Evangélicos, la página 18. No habrá premios para los que digan la verdad. No habrá coronas terrenales para los que denuncien las obras de las tinieblas y el pecado de la iglesia, la corrupción, la infiltración y todas las cosas que están pasando. Es necesario mencionarlas para despertar un pueblo que está dormido. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, y el galardón es cuando Cristo venga, y es la vida eterna. La situación del planeta cada día está desmejorando, y cada día está empeorando, y cada día está más confusa. Mateo 24, 12 y 13 nos dice que: y debido al aumento de la iniquidad o de la maldad, dicen otras versiones, el amor de muchos, ¿qué cosa? Se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Ese será salvo. Estamos entrando a una fase desafiante, estamos entrando a una fase ya conocida por la profecía. Cuando usted lee el conflicto de los siglos, cuando lee el deseado de todas las gentes, los capítulos que hablan de la crisis del Señor Jesucristo y los apóstoles después de la cruz del Señor Jesucristo, cuando habla el libro de eventos del tiempo final, acerca de las escenas que nos esperan, hermanos, amigos que nos escuchan, se acabará ese muro de contención de los ángeles que contienen los cuatro vientos. Cuando esto pueda, crezca y llegue a su máximo y madure y explote como un problema mundial y universal, entonces podemos entender lo que la Escritura dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos, aquí está la perseverancia, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, porque habrá mártires, habrá muertes naturales, habrá persecuciones, habrá derramamiento de sangre, habrá mucho castigo por toda la situación de la desobediencia a la ley de Dios, tanto en el mundo como en la iglesia. Tenemos que estar atentos a todas estas situaciones que hoy estamos viviendo. La imagen de Nabucodonosor y la estatua, que figura como la historia de las naciones más poderosas de la tierra, desde Babilonia hasta Roma papal, en su resurgimiento en nuestros tiempos. Estamos ya en las uñas de la estatua, cuando estamos a punto de verificar la unión del hierro con el barro, que es la unión política, religiosa, el republicanismo con el protestantismo norteamericano en la nación más poderosa del mundo. Va a destacar la fase final en la que ustedes y yo seremos protagonistas. Esto nos debe indicar que nuestra vida debe cambiar, debe ser diferente. No podemos estancarnos en lo que ya pasó en la historia, en el mundo, en lo que pasa actualmente y en los proyectos políticos, financieros, económicos, en los proyectos que tienen que ver con familia y los patrimonios. Hermanos, tenemos que concentrarnos en el tiempo en el que estamos. Ya no podremos hacer más de lo que ya pudimos haber hecho. Hoy tenemos que centrarnos en la palabra de Dios, en la profecía y en el trabajo que como iglesia, la misión tenemos. No perdamos tiempo en otras cosas, ni proyectos, ni edificaciones, grandes hospitales, grandes instituciones,
grandes nuevas oficinas, campamentos, edificando dormitorios. No, ya es tiempo de edificar para el reino de los cielos y especialmente en nuestro carácter aquí en la tierra. Estamos en la fase final. Ya no estamos al principio de la historia de las naciones, estamos al final, donde nosotros tenemos que comprender que estamos entrando al gobierno mundial, al nuevo orden mundial, al control mundial, donde habrán dos bandos solamente, los que tienen la bandera blanca de Cristo y los que están bajo la bandera negra del enemigo. Es muy importante comprender lo que se está viviendo alrededor desde el año 2015, que tiene que ver con una agenda malvada, secreta, espuria, una agenda que enmarca los procesos que los magnates de la tierra van a querer lograr hacer para que todo el mundo esté subyugado a su obediencia, pero que todo el mundo esté pisoteando la ley de Dios. Bien le ha dicho la sierva del Señor que el enemigo no puede cautivar ninguna mente, no puede hacer caer en pecado a nadie, a menos que lo incite a desobedecer la ley de Dios. Y esto es lo que trae esta agenda que no es nada buena, aunque viene con 17 objetivos del desarrollo sostenible, de bienestar, de paz, de amor, de unidad, de armonía. No es cierto, al contrario, el enemigo está usando ahorita su guerra, su estrategia pacífica para que el mundo dormido sea controlado totalmente, y entonces atrás de todo eso aparezca el punto clave para poder destruir y acabar con el planeta. Bueno, si alguien medio entendió la agenda 2030, de la cual está inmerso dentro de esta agenda una carta encíclica papal que es Laudato Si, que tiene que ver con la exaltación de un falso día de reposo, es importante comprender que dentro de esa agenda hay una nueva agenda que inicia este año 2025, de la cual se está hablando bastante. Usted puede saturar su mente y toda su vida acerca de esta agenda y los propósitos que hay con la nueva presidencia de los Estados Unidos de América, que marcan un paradigma en la historia de los presidentes y de la forma de ganar una presidencia, pero no solamente eso, de la forma de proyectar un periodo de gobierno como en los tiempos de Nabucodonosor, como en los tiempos de los faraones. Algo muy interesante es de que la estrategia tanto del Vaticano como la de Estados Unidos en este momento son pacíficas. Son estrategias de ayuda, de bienestar, de orden, de unidad, de claridad, de rectitud. Las peticiones, ya lo hemos predicado en temas anteriores, que pide la Agenda 2025, es nacionalista, es de unidad, es de protección, es de salud, es de seguridad. Pero suena muy bonito, pero al final realmente encontramos que hay una verdadera trampa. El cumplimiento profético del republicanismo, que habla de las libertades y darle el gobierno al pueblo, como México, el gobierno del bienestar, o como el Vaticano, que habla acerca de la humanidad o el humanismo. Tengamos cuidado, porque ellos no están tomando en cuenta a Dios, aunque figuran como líderes cristianos. Y aún así queremos decirles que el protestantismo, la que es la mayoría cristiana en los Estados Unidos, que hizo que ascendiera al poder el presidente que en unos días más iniciará su periodo, pero que antes de subir al trono, lo que figura Apocalipsis 13:11 como la bestia con cuernos de cordero, pero que habla como dragón, todavía no ha llegado a la silla presidencial del Capitolio en Washington, pero ya está dando pasos tremendos hacia el control internacional, menospreciando a todo país que se le ponga enfrente. Acaba de invitar a Canadá, por ejemplo, que no se preocupen si no quieren pagar los aranceles o los impuestos que serán grandes en las transacciones comerciales, que sea una colonia de Estados Unidos. Imagínense Canadá, que es una potencia. ¿Qué esperamos de un México que es tercermundista, que es pobre, y los países latinoamericanos que, aunque
tienen idea, tienen mucha capacidad, son menospreciados por esta bestia de dos cuernos que sale de la tierra con la otra bestia que sale del mar. Las dos potencias de Apocalipsis 13 ya emergieron y tenemos que poner atención porque viene la fase final del proyecto para establecer el nuevo orden mundial. Amigos y hermanos, Lucas 21-28 nos dice: el tiempo se termina. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hemos de ver amenazas de guerras, rumores de guerra. Hemos de ver pestes otra vez en estos tiempos. Hemos de ver control de la salud. Hoy mismo pasaron casa por casa porque la intención es más obligación e imposición por algo aparentemente bueno. Mucho cuidado con esas cosas, y estamos hablando de los problemas actuales de tanta muerte que hay por la vacuna también. Entonces tenemos que poner atención que todo tiene un camino y todo tiene un objetivo para que aterrice oficialmente. Y entonces, amigos, estamos entrando a la fase del conflicto final. Pronto emergerá el Armagedón, que es el conflicto entre el bien y el mal, el conflicto contra la ley de Dios, el conflicto entre la adoración a Dios y la adoración a Satanás. Figura entonces ante ello situaciones en relación a una identidad que cada ser humano debe de tener. Muchos no se dan cuenta que son creación de Dios. Después de ser creación de Dios, aunque somos pecadores, cuando aceptamos a Cristo, a Jesús como nuestro Salvador personal, nos hacemos adoptados como hijos de Dios realmente. Entonces solamente habrá dos bandos en medio de la corrupción que hay en muchas denominaciones y proyectos de los magnates de la tierra, despoblación mundial, contaminación ambiental, la crisis climática y tantos activismos que hay. Tengamos sumo cuidado porque la trampa está atrás. Las cortinas de humo estarán en todas partes para poder encubrir lo que realmente viene, que es la falsa adoración y la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Muchos creen que es el 666, y efectivamente la marca de la bestia es el 666, que babilónicamente, en el lenguaje de Babilonia, significa el dios Sol, el principal dios que tenían los babilonios allá y que estaba en el centro de la ciudad y que no era otra cosa que la representación de esta estatua ya vista hace un momento, que tiene que ver con Nimrod, que era el sol, no se rían. Y entonces algo muy importante es el hecho de que estamos entrando a una etapa sumamente delicada, pero estamos entrando de manera suave, agradable, con garantías y con facilidades de la vida. ¿Qué es la marca de la bestia? El domingo es la marca de la bestia. El periódico Record de Ontario, en septiembre de 1923, ya desde cuando ellos aseguraban el catolicismo, el domingo es la marca de la bestia, la marca de la supremacía papal. Por su propia admisión es el culto de dominical. El domingo es nuestra marca de autoridad. Ahora la pregunta que tengo, para que no se duerman: ¿por qué ellos escogieron el domingo como su marca? Y que llega a ser la marca de la bestia. Porque es el día del sol, pero ¿por qué? Porque lo relacionan con la resurrección de Cristo, con el domingo. Porque Satanás siempre quiere imitar a Cristo, entonces Cristo es el sol de justicia y ellos tomaron el domingo como día del sol. Sí, por eso el sol, porque Malaquías 4 nos dice que Cristo es el sol de justicia. Y como Satanás, Lucifer, quiso ser igual a Cristo y no pudo, tomó el sol literal y lo pone como, y lo ha puesto a todas las culturas para que se adoren. Por eso, pero no, exactamente el día de resurrección, que es el primer día de la semana, que es el sol, también es tomado el domingo. Domingo significa día del sol.
Pero cuando el catolicismo hizo un amarre exactamente con el día del sol, de tal manera que ese compromiso no lo puede quitar. ¿Cuándo? Cuando Constantino, exactamente el 325, 21 al 25, fue un proceso donde se estableció, obtuvo la señal Constantino en el sol y vio la cruz y el sol, y entonces se hizo cristiano y le dijo: con este signo vencerás, le dijeron en su visión. Y no era otra cosa que era establecer un falso día de adoración, porque los cristianos adoraban el sábado, pero los paganos adoraban el domingo. De repente, entonces el día pagano se hizo cristiano y se olvidaron del séptimo día, del sábado, que Dios había bendecido, santificado y descansado, y que viene en su santa ley, en los 10 mandamientos, el 4.º mandamiento. Ese es el amarre. Desde entonces, es su marca, es su marca. La marca de la supremacía papal es el domingo, ¿sí? De esta manera podemos entender desde cuándo ellos ya habían tenido un compromiso el 7 de marzo del 321. Desde esas fechas ya la humanidad empezó primero a guardar 2 días, pero luego fue desplazando el primer día de la semana al séptimo, hasta que en 1998 Juan Pablo II dio las cualidades del séptimo día sábado, las puso al primer día de la semana, y la gente hoy cree que el domingo es el sábado. Cree que es santo, cree que es bendecido, cree que es para descansar, pero en la Biblia nunca hay un cambio. La palabra de Dios, católica, protestante o cualquier, la peshita, todas las Biblias establecen que el sábado es el séptimo día y el domingo el primer día de la semana, un día común de trabajo. Por cierto, en la Biblia ningún día de la semana tiene nombre, ni mucho menos el primer día. No, la palabra domingo no se encuentra en la Biblia porque es una palabra latina, es una palabra que pusieron los romanos allí para establecer la adoración de los astros, el sol, la luna, los astros, Júpiter, Mercurio, Venus, etc. Todas esas cosas fueron inventadas, pero la Biblia es clara. El único día que tiene nombre en las Sagradas Escrituras es el séptimo día, y es el sábado. Posteriormente, la Biblia latinoamericana, la Biblia para todos, las Biblias modernas, ya le hacen un cambio en Apocalipsis 1:10, y yo estaba en el día domingo ilegalmente, dice, ilegalmente. Y no se acuerdan de lo que dice el capítulo 22 de Apocalipsis, que dice que alguien agregare o quitare algo. Quitan el 2.º mandamiento, lo parten en 2, el 9.º mandamiento, el 10.º mandamiento, y quitan el 4.º mandamiento. Es una barbaridad lo que está haciendo el Vaticano y los romanistas, los papistas, por todo lo que han hecho. Han dañado a culturas, han dañado a generaciones, y por eso la gente, cuando la encuentras en la calle, las encuentras o católica o dominical, cualquiera de las dos, aunque sean evangélicos, aunque sean protestantes, aunque vienen de esa misma rama. Solo los que seguimos las Escrituras, las palabras de Dios y tal como está, somos los únicos y quizá pocos, pero que guardamos lo que dice la palabra de Dios. Un consejo importante para este tiempo es que nos fijemos y nos centremos en lo que está escrito en su contexto y en toda la Biblia. La Biblia no tiene un cambio, Dios no tiene por qué modificarla. Es la palabra de Dios, y la ley de Dios, de los 10 mandamientos que son vigentes, tampoco tienen por qué modificarse, porque Dios no se equivoca. Él estableció la constitución del planeta y no cambia en ningún momento. Solamente son los hombres que cambian y los sistemas. En este caso el Vaticano, que yo sé que estos sistemas no les gustan y nos van a perseguir, nos van a sancionar, como ya lo hacen en las redes, porque ellos son los principales accionistas de estas redes. Y entonces ellos están checando palabras, frases,
y mencionadas que para ellos son ilegales. En fin, el Internet es un arma totalmente de él, es un arma militar y que es usada para poder tener información acerca de y dar mala información acerca de nosotros. Sin embargo, la realidad es esta: el domingo es la marca de la bestia, de tal manera que tenemos tomar decisiones y reconocer cuál es nuestra identidad, porque el sábado nos da una identidad con nuestro Creador, según Apocalipsis 14, 6 y 7, es una identidad que tenemos con el Creador. Éxodo 28 al 11, Ezequiel 20, 20, Levíticos 16 y Génesis 2, 1 al 3, claramente hablan acerca del sábado como un sello, como una identidad que tienen los seres humanos con su Creador. Pero el enemigo de las almas ha hecho su trabajo y ha puesto un falso sábado, un sábado espurio, y ese día es el primer día de la semana llamado domingo. Apocalipsis 13, 16 al 15. Entonces, tarde o temprano tenemos que tomar esas decisiones. Apocalipsis 12, 17, si alguien lo puede leer inmediatamente. Apocalipsis 12, 17. Por esta razón tenemos que comprender que el enemigo no está contento, porque hay una piedrita en el zapato que le impide o lo denuncia y lo desenmascara. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias. La palabra del Señor es clara en Apocalipsis 12, 17. Es el último ataque del dragón, y aquellos que quieran obedecer los mandamientos, aquellos que tengan el espíritu de profecía, aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo, en lealtad y obediencia, sufrirán la última persecución, que será terrible y espantosa. Los que no entren al nuevo orden, a la nueva normalidad, los que no entren a esas agendas malvadas que van a destruir a la sociedad y a los sistemas religiosos y a toda la política y el sistema financiero, y van a atacar al pueblo de los santos. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, la sierva del Señor menciona precisamente: Satanás mismo fue educado en las aulas celestiales. Estamos trabajando con alguien que tuvo una educación en el cielo. Estamos luchando con alguien muy poderoso, pero en la maldad. Y entonces Satanás tiene conocimiento tanto del bien como del mal. Y esta es una trampa en la que mucha gente no se da cuenta. Sabe mezclar lo precioso con lo vil. Y esto es lo que le da el poder de engañar. ¿Por qué razón? Porque ya dijimos que trabaja contra la crisis climática, con la limpieza del medio ambiente, con la unidad de la familia, con la unidad de las religiones, con la paz, trabaja con el amor, pero deja a un lado la santa ley de Dios, ¿sí? O sea, y esa mezcla de que dice lo precioso con lo vil, es precisamente el engaño que hay ahorita con el LGBT. O sea, eso no es correcto delante de Dios. No, porque tanto Francisco como los activistas hablan acerca de que hay que amarlos, dicen ellos, que es por amor, pero la respuesta ¿Va contra la ley? Va contra la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Hay inmoralidad, hay relaciones ilícitas. Si hay relaciones ilícitas entre un hombre y una mujer, ¿qué más? ¿Qué peor es cuando un hombre tiene una relación ilícita con un hombre, o una mujer con una mujer, y que ya están tratando de verlo de manera normal, natural, de manera natural? No, hermanos, esto es contra natura. Lean Romanos el capítulo 1 y se van a dar cuenta de lo terrible que es este activismo LGBT, que es automáticamente la sodomía del tiempo del fin, donde caerá fuego. Y algunos estarán pensando: qué duro mensaje, no los ama a nosotros. Sí, la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo, pero nuestro prójimo debe amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Hacer cambios. Solamente Dios dejó 2 géneros, no dejó 3. Sí, la pederastria,
el abuso, la poligamia, el abuso de niños, también la pornografía, la zoofilia y tanta maldad y perversidad que hay en el planeta. Entonces no podemos llamarle amor a eso. De ninguna manera está conectado con 1 Corintios 13, que es un amor especial que solamente viene de Dios en Cristo Jesús. Que no se engañen, que no los engañen, hermanos y amigos. Realmente Satanás mezcla lo precioso con lo vil, y esto es lo que le da el poder de engañar. Por eso el mundo está dormido, la iglesia está dormida. Ahora están las iglesias inclusivas, que son aquellas que permiten, si su novio es un perro, entran a la congregación. Si su novio es cualquier hombre, cualquier muchacho se hace novio de un hombre de cualquier edad, entran a la congregación. Si dos mujeres se aman, como hasta las monjas se han prometido amor y han salido de los conventos, cuidado, está distorsionado y el mundo llegando a su final, porque el mismo Señor Jesús dijo en Lucas 17, como los días de Lot, serán los días de la venida del Hijo del Hombre. La situación entonces será engañosa, y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe de esa manera. Entonces tenemos que poner atención a que nos guiemos por lo que dice la palabra en su contexto y lo que dice. Me pasan un libro de esos, por favor, hija. Y lo que dice, gracias, está despierta, más o menos. Lo que dice el conflicto de los siglos, el espíritu de la profecía. Este es un libro que estamos estudiando y terminando ya como por segunda vez, creo tercera vez. Eventos del tiempo final, que es un libro extraordinario que está hablando, que es una fotografía de lo que sucede en este momento en el planeta. Hermanos que nos escuchan y amigos, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Si no es conforme a las Escrituras, no crean, no vayan, no escuchen. Habrá mucho engaño en este tiempo del fin. La sierva del Señor entonces habla de cosas extraordinarias que habrá en las iglesias, porque todos somos cristianos y pertenecemos a una iglesia. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre ¿quiénes? Los miembros de la iglesia. Ya tenemos que tener cuidado a qué iglesia asistimos, a qué congregación, quiénes son los líderes y qué es lo que hacen, cuánta obediencia tienen a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, o cuán alejados están, y si su congregación realmente está cumpliendo la misión o está simplemente entreteniéndose como un club social donde hay promiscuidad y hay tanta maldad, porque ya el enemigo ya ha saltado la cerca de todas las congregaciones cristianas. Entonces, repito, hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas obra para la purificación de la iglesia y la otra para su corrupción, para la corrupción del pueblo de Dios. Historia de la Redención, la página 64. Cuán importante es tomar en cuenta esta cita, porque mucha gente está confiada en su congregación, confiada en su pastor, confiada en sus ancianos, confiada en su presidente de diócesis y asociación. En este momento tan importante que vive el planeta, es importante ya dejar a la humanidad de confiar en los humanos y aprender a confiar completamente en Dios. Ante esta crisis, ante esta situación que hay en las congregaciones y aún en la iglesia, el Señor tiene que establecer un zarandeo, una purificación, y tiene que diezmar la iglesia y tiene que hacer juicio. Dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Miren, muchas congregaciones están señalando todo lo que pasa afuera cuando viven igual que los de afuera. La línea de demarcación entre el profeso mundo cristiano y los que no lo son es apenas imperceptible. Los pastores, dirigentes, maestros de la religión han sido permisivos y han soltado las riendas de la iglesia y han quitado la profecía, y por eso el pueblo sin profecía se pierde, se disipa. Es importante, amigos evangélicos, católicos, adventistas, nominales o corporativos,
que volvamos a la profecía en su contexto, pero no lo que les dictan, sino lo que dice la palabra del Señor especialmente. Estas cosas son serias, ya el juicio está, la iglesia será purificada. Mientras esto sucede en la tierra, Cristo por su propia sangre entró en una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 12:24. El proceso del santuario, la didáctica del santuario terrenal nos habla acerca de nuestro sumo sacerdote único y que con su propia sangre está intercediendo con nosotros en el santuario celestial, especialmente en el lugar santísimo. La sierva del Señor menciona acerca de la situación de la iglesia y del mundo y dice: si nuestro pueblo estuviera solo medio, ¿qué cosa? Medio despierto, si se percatara de la cercanía de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, se efectuaría una reforma en nuestras iglesias y mucho más creerían en el mensaje. Lamentable y tristemente, testimonio para la iglesia, tomo 6, las cosas son muy distintas. Hoy tienen palabras arrulladoras, mensajes halagüeños, mensajes de amor, de protección, de activismo, movimientos feministas en el adventismo, por eso están las pastoras y los movimientos LGBT, por eso los que están estudiando teología, un gran porcentaje son homosexuales, sus maestros. Hay una total problema de crisis y por eso vienen los cismas en la organización adventista y hay una deserción increíble, centenares y centenares de grupos formados ya fuera de la asociación general y de los que están despertando, hermanos, y saben que miles de familias ya se reúnen en casas, ya no se acercan a los edificios que son controlados, manipulados por el Club Adventista del Séptimo Día. Qué triste situación. Y entonces debemos despertar porque debemos cumplir la profecía. Hay una obra, dice la sierva del Señor, hay una obra que todos deben hacer a fin de que las sencillas verdades de la palabra de Dios sean conocidas. Las palabras de las Escrituras deberían imprimirse y publicarse tal como aparecen en la Biblia. Sería muy conveniente si se publican tal como aparecen en la Biblia el capítulo 19 de Éxodo y la mayor parte del capítulo 20 y los versos del 12 al 18 del capítulo 31. Colocad estas verdades en libritos y folletos y dejad que la palabra de Dios, ¿qué cosa? Hable a la gente. No olviden, este es un detalle para las imprentas que están a punto de iniciar. Y mientras la imprenta no llega, pueden imprimir, pueden sacar fotocopias y repartir esto porque es el mensaje final. Cuando se predique un sermón de importancia especial acerca de la ley, imprimidlo si tenéis los medios para hacerlo. Luego, cuando os enfrenten los defensores de las leyes dominicales, poned esos folletos en sus manos, decirles que no tenéis nada que discutir acerca del asunto del domingo, porque tenéis un claro, así dice Jehová, que respalda vuestra observancia al séptimo día. Palabras maravillosas. Es muy importante y hay que recordarlas, hay que repetirlas para que no se nos olvide, pero esta será nuestra defensa ante los desafíos que se enfrenten en el tiempo final por estas agendas que traen atrás de bambalinas, traen precisamente el falso día de reposo, la imposición de la marca de la bestia. El día menos pensado, estamos ya por terminar, no se preocupen, el día menos pensado, en medio del curso matutino rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa al dinero, cuando los guías religiosos, los pastores, sacerdotes, curas, reverendos, obispos, lo que quieran, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, acuérdense que dirán paz y seguridad,
y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Conflicto de los siglos, la 36, página 36, párrafo 1. ¿Y saben de qué tiempo habla aquí? La caída de Jerusalén. Y el juicio y la crisis que tuvieron los israelitas cuando fracasaron, cuando rechazaron la verdad presente, que es Cristo Jesús, la historia se repetirá. Actualmente estamos viviendo los tiempos de la Odisea. Una iglesia que no es nada fácil, es la última y será aquella más confundida y más perseguida por el hecho de que cree que está bien, cree que su organización la salva, cree que el diezmo la salva, cree que estar dentro de una congregación, de un edificio se salva, dentro de una asociación, dentro de libros, cuando está totalmente equivocada, es pobre, ciega y desnuda. Su justicia es humana, está por las obras humanas y no por la justicia de Cristo. Esto es muy importante entenderlo, porque esta es una fotografía acerca de lo que viene al fin. Será vomitada, dice la palabra del Señor, si no se arrepiente. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. El libro Maranata, el Señor viene, en la página 202, nos dice que tenemos que despertar, porque hay un estupor en el mundo y en la iglesia y aún en el pueblo adventista por el hecho de que piensa que está bien. Hasta bien dan folletos de escuela sabática, que aún ya ni le llaman en algunos lugares escuela sabática, sino guía de estudio para adultos. En esos folletos dicen, no, pues estamos estudiando profecía, una profecía laxa, una profecía light, una profecía que entretiene, una profecía que solamente los mantiene dentro de su sistema para que nadie salga y haga un grupo independiente. Y cuando les tocan las finanzas, cuando tocan el peso, el dólar, la plata, cuando tocan otras monedas, que no me acuerdo ahorita de muchas monedas que tienen un nombre distinto, ¿saben una cosa? Cuando le tocan el dinero, los diezmos, entonces despiertan y los persiguen. Eso está pasando con el hermano Conrad y el pastor Ron. Qué cosas tan interesantes, el pastor Kelly, cosas muy interesantes, que hay una obsesión por los recursos, aunque tienen bastantísimos recursos. Hay una obsesión tremenda con el Dios de este siglo. El enemigo los ha enredado con la ostentación y una sistematización que en el mundo es representativa y tiene honores, medallas, trofeos, pero que no figura nada moral y nada espiritual. Esto indudablemente nos lleva a que tenemos que comprender que el Señor va a llamarlos a cuenta. Entonces nosotros los que escuchamos y estamos aquí presentes, cuán importante es hacer lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, el verso 6 y 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. El Señor bendice a los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Y qué nos espera a nosotros? Aquí dice el Señor, yo vengo pronto, detén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estamos en una carrera, estamos a punto de llegar a la meta. Todos podemos triunfar si nos tomamos de la mano del Señor Jesucristo
y levantamos nuestra voz como trompeta para denunciar las obras de las tinieblas, las agendas malvadas, las traiciones, las mentiras, los engaños, a través de las cosas favorables y bienestar, a través de las garantías de la vida, y también denunciamos los pecados de Israel que suceden en las iglesias adventistas del séptimo día. Que Dios nos ayude y nos permita ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida eterna. Amigos y hermanos, el tiempo se acaba, despertemos y hagamos las obras que corresponden para este tiempo. El Señor nos dice aún hacia nosotros en Apocalipsis 3:10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi paciencia, dicen otras Biblias, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir a todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Viene una gran crisis, estamos a punto de entrar a ella, viene carestía, pobreza, hambre, viene control, monopolio, viene enfermedad también y guerras de diversas maneras. Confiemos en el Señor hoy, volvamos a Él y guardemos sus mandamientos. Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga a cada uno.